Allora, innanzitutto buonasera e benvenuti ai nostri ospiti di oggi. L'università è molto lieta di ospitare una delegazione di professori spagnoli di questo livello internazionale e ne siamo veramente onorati e grati. Quindi io ringrazio innanzitutto il professor Federico Castillo Blanco alla mia destra, ma anche la stessa Raquel Vida Fernandez, Juan Francisco Pérez Galvez y Antonia Javalera y Rodríguez e il professor Juan Amenos Alamo. Credo che la cosa in premessa che mi piace sottolineare è il carattere molto particolare di questo seminario. Questo seminario non soltanto un seminario italo-spagnolo, e in questa sala sapete che ne abbiamo fatti tantissimi, perché lavoriamo moltissimo con la Spagna, particolarmente abbiamo molti progetti di investigazione con università spagnole e quindi non è strano vedere professori spagnoli. La settimana scorsa era qui una collega spagnola e comunque è molto frequente, ma è il taglio di questo seminario che mi ha particolarmente colpito e in qualche misura anche incuriosito, perché questo seminario, se l'avesse organizzato, preparato un professore italiano, non sarebbe mai stato fatto così. Perché? Perché è evidente il taglio, la scelta del modo di approcciarsi, di avvicinarsi a questo tema, quello cioè del lavoro a distanza nella pubblica amministrazione, in maniera del tutto diversa da come dei colleghi italiani delle stesse materie l'avrebbero visto. Il taglio, per esempio, il profilo tributario in Italia è praticamente ignorato dello smart working, mentre invece è molto importante. Lo stesso vale del profilo amministrativo. In Italia noi abbiamo avuto una riforma importante per cui il lavoro pubblico è stato tolto ai professori di diritto amministrativo e dato ai professori di diritto del lavoro, per cui i professori di diritto amministrativo sostanzialmente non se ne occupano più. Quindi è proprio questa, a mio avviso, la evidente peculiarità della giornata di oggi. Un seminario che è interessante soprattutto per un italiano, perché ci fa vedere come in altri paesi lo stesso tema viene affrontato, a parte l'aspetto forse più noto, che è quello della distinzione tutta italiana tra il telelavoro e il lavoro a distanza, perché in Italia sono due cose diverse, ne parlerò dopo nella relazione, mentre in Spagna naturalmente questa distinzione, questa distinzione non c'è. Io non dico altro perché non voglio rubare tempo al collega spagnolo, quindi io cedo la parola al professor Federico Castillo Blanco per un'introduzione innanzitutto a questo seminario. Prego. Sí, gracias. Hablaré en español porque si hablo en italiano seguro que no me entendéis. Bueno, yo quería agradecer en primer término a la Universidad Mercatorum y al profesor Marco Oncela su amabilidad por acoger lo que es una segunda fase de un proyecto de investigación que implica a 4 universidades españolas: la Universidad de Granada, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Almería y la Universidad de Comillas, de las cuales además muchos forman ya un grupo un tanto consolidado de investigación, porque llevamos ya algunos años trabajando juntos en distintos aspectos, y además también es un grupo multidisciplinar, porque hay una profesora de Derecho Financiero, de Derecho del Trabajo y de Derecho Administrativo. Este proyecto ha tenido 2 fases. Una fase de estudio, de investigación y de difusión que culminó el pasado año haciendo 2 seminarios internacionales en Chile y en Perú, donde dimos de alguna forma cuenta del estado de la cuestión del ordenamiento jurídico español. Pero faltaba una fase que era de discusión, que ha sido este segundo año, una vez que se han culminado los libros, los trabajos y tal,
y que escogimos dos países de nuestro entorno, Portugal y Italia, para discutir con nuestros colegas sobre la distinta regulación que se da en el trabajo a distancia. Lo vimos ya en Portugal, donde no existían dos regulaciones distintas, sino existía una única regulación para todos los trabajadores del empleo privado y del empleo público. Y como ya apuntaba el propio profesor Mosela, lo vamos a ver aquí, donde efectivamente, como ya indicaba, pues en el ámbito tributario apenas hay incidencias, pero en nuestro caso sí. Es decir, se trata en esta segunda fase, que iniciamos ya en Portugal, lo vamos a continuar ahora, pues de discutir distintos modelos en torno a esta institución jurídica y por tanto es un escenario, bueno, que tiene sentido de difusión, pero para nosotros tiene incluso mucho más valor en el sentido de intercambiar y ver cómo se aborda de otros puntos de vista esta cosa. Así que yo finalizo volviéndole a agradecer al profesor Mosela y al resto de profesores que nos van a acompañar de la Universidad Mercatoro, su amabilidad por compartir su tiempo con nosotros, su conocimiento con nosotros. Y bueno, yo espero que de este primer seminario pues salgan en el futuro pues, otras colaboraciones. Gracias. ¿Empiezo yo? Bien, yo voy a ser breve porque ya vamos un poco tardío y voy a abordar el procedimiento de autorización del teletrabajo en España. Es un procedimiento complejo porque en el ordenamiento jurídico español, aunque no era desconocido el teletrabajo, porque antes de la pandemia ya existían programas pilotos, incluso había alguna regulación, no muy abundante, pero en algunas entidades territoriales sobre el teletrabajo. Lo cierto es que creo que como todo en todo el mundo fue la pandemia lo que disparó la necesidad de una regulación que abordase los derechos, las obligaciones, el régimen jurídico del teletrabajo en los distintos entes territoriales. España lo hizo así. ¿Pasa? Ok. ¿Vale? Aquí, vale. España lo hizo así. Lo primero que nos teníamos que cuestionar era si era un derecho del trabajador acceder al teletrabajo o simplemente se trataba de una modalidad de jornada laboral que por tanto dependía de que la administración, en el caso concreto del sector público, de los empresarios, en el caso del sector privado, acordase imponerla, establecerla o autorizarla. Lo cierto es que en el sector público se le dio regulación a través de un artículo, un único artículo, introducido en la norma esencial, la norma básica del empleo público español, que no parece reconocer el teletrabajo como un derecho. Lo pueden ver ahí, que condiciona la autorización a las necesidades del servicio. Por tanto, no depende de la voluntad del trabajador, sino que depende, en principio, de la voluntad de la administración el establecer esta modalidad de jornada de trabajo. En principio, he dicho. Digo en principio porque ahora veremos que en el discurrir legislativo, en realidad en ciertos sectores se configura, en ciertos sectores o en ciertos ámbitos territoriales, como un auténtico derecho, como luego veremos, porque los tribunales contenciosos administrativos así lo están estableciendo. ¿Y por qué es así? Pues porque la regulación del teletrabajo no es una regulación centralizada. Después de este artículo, hay en cada comunidad autónoma regulación propia para su administración, para los 8.000 municipios españoles y para 50 provincias que tenemos en España. Por tanto, es una regulación descentralizada que se imbrica con la organización. La lectura que se ha hecho efectivamente de eso es que como se trata de una modalidad de jornada laboral y no un derecho, es algo que compete a cada nivel territorial, a cada administración, porque es algo que tiene que ver con la organización y por tanto no como un derecho del trabajo. Bien,
Si esto es así, sin embargo, la realidad es que el transcurrir de la regulación ha sido determinante. ¿Sí? Bien, no, está bien, yo lo hago. Ha sido determinante para ver distintos modelos de esa autorización. Hay un primer modelo en que la implementación del teletrabajo se realiza mediante una convocatoria. La administración dice: tengo tantos puestos de trabajo en los que se puede teletrabajar. Y los trabajadores acuden a esa convocatoria. Era un modelo ya caduco respecto de lo que había sucedido. Obedecía a las primeras regulaciones del teletrabajo anteriores a las pandemias, pero sigue subsistiendo en algunas administraciones. El modelo más generalizado, sin embargo, lo que hace es definir, establecer, seleccionar aquellas funciones que pueden ser objeto de teletrabajo. Y todos los puestos de trabajo que desarrollan esas, o mejor dicho, no desarrollan esas funciones porque esas no se pueden teletrabajar, permite que se teletrabaje. Incluso se pueden encontrar modelos mixtos. Porque en un modelo abierto, caso que se supere un porcentaje de trabajadores, luego hay que acudir a un baremo para establecer quiénes van a tener derecho a teletrabajar y quiénes no. Por supuesto, esos son los casos en que el teletrabajo es voluntario. Pero en los casos en que no es voluntario, es un deber, y así lo reconoce. En casos de emergencia sanitaria, ¿no? En casos de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Esa autorización, en general, siempre está subordinada al concurso de dos tipos de requisitos. Requisitos subjetivos, que han de concurrir, por tanto, en el empleado público. Aquel que quiere teletrabajar tiene que acreditar que tiene conocimientos informáticos, en algunos casos que tiene una cierta antigüedad en el puesto de trabajo, que conoce bien los procedimientos, las cosas que hay que hacer. Y otros requisitos objetivos. Por ejemplo, que la unidad donde se van a desarrollar esos servicios tenga establecidos objetivos. Es un requisito para autorizar el teletrabajo. ¿Por qué? Pues porque si no, no se controla. Y ya adelanto que la legislación española se mueve entre la modernidad, entre la necesidad de transformarse digitalmente y la desconfianza. La administración, en el fondo, desconfía de que los teletrabajadores de verdad trabajen y no se dediquen a otras cosas. Por tanto, el condicionar a que haya objetivos, a que haya un plan de teletrabajo, a que haya un supervisor, etcétera, todos son requisitos que tienen que ver con esa desconfianza que la administración siente frente al teletrabajo. Bien. Perdón. A ver. Bien. Pero es que se me ha pasado aquí una... Es que se me han pasado varias, perdonad. Vale. ¿No es? Sí. No, el expletamiento no. A ver. No. Me doy ya las conclusiones. A ver, disculpa. Esta sí. Bueno, el inicio del procedimiento de autorización, por tanto, va a obedecer a dos modelos. En un caso va a haber una convocatoria, va a ser de oficio por la administración. Se convocan los puestos de trabajo y se establece un baremo. Un baremo en el que se tienen en cuenta razones atinentes a la conciliación de la vida familiar y laboral, que fue el principal motivo antes de la pandemia para teletrabajar, por razones de salud, discapacidad, enfermedad, determinadas patologías que concurran en el trabajador, que en el baremo se premian para teletrabajar. Incluso razones ambientales, distancia al centro de trabajo para que no se coja el coche, etcétera, etcétera. Pero cuando el modelo es a instancia de parte, es decir, se solicita autorización, aquí son
son otros requisitos. Lo que se exige básicamente es un informe del jefe de la unidad donde se va a teletrabajar, donde uno, se acredite que se cumplen los requisitos subjetivos de los que hemos hablado. Dos, que se acredite que el puesto de trabajo puede ser susceptible de ser prestado en esa modalidad porque ninguna función del puesto de trabajo tiene que ser presencial o puede realizarse presencial telemáticamente, que se cubren las necesidades del servicio y que existe una persona supervisora y un plan de trabajo que permita establecer y controlar los objetivos que se pretenden conseguir. El procedimiento, tras ese inicio y esa instrucción, va a terminar con una autorización cuya duración, además, es una duración que varía. Según la administración nos podemos encontrar que es un mes, que son 2 meses, que son 3 meses. No existe una razón. Uno no encuentra una explicación de por qué en la comunidad autónoma del País Vasco en un mes se da la autorización para teletrabajar, aunque algo puede sospechar, porque es que el País Vasco, el 80% de los puestos de trabajo del sector público tienen jornada mixta presencial y telemática, ¿vale? Es decir, parece que es una administración que confía más en el teletrabajo, ¿no? Pero luego, indistintamente en otras comunidades autónomas te puedes encontrar 2 meses, 3 meses, es decir, no existe un motivo por el que el procedimiento dure más. Y además, normalmente la normativa suele contemplar causas suspensivas o modificativas, es decir, como consecuencia de determinados acontecimientos se suspende la autorización o incluso se modifica la autorización, porque lo normal no es una autorización íntegramente para la prestación digital, sino normalmente se autoriza aquí también de forma sin obedecer exactamente a una causa, una jornada, 2 jornadas, 3 jornadas, incluso en algunas normas llega a un porcentaje mensual, como pasaba en el proyecto de la Administración General del Estado, que todavía no está aprobado, en el que se contempla esa posibilidad. Con carácter general, además, el silencio de la Administración es positivo, pero tampoco, sin ninguna causa, en otras administraciones es negativo. Es fruto esto de lo que dijimos al principio, de que se ha descentralizado la autorización, los requisitos y el procedimiento para la autorización del teletrabajo. Eso da lugar a una diversidad de procedimientos que en muchos casos tienen sentido y en otros pues tienen menos sentido. Lo que sí uno puede rastrear es la voluntad de esa administración en implantar el teletrabajo o la desconfianza. Eso sí lo puede detectar según la regulación. Cuando es a impulso de los sindicatos, la legislación y la administración no cree, es muy estricta, es muy rígida, hay muchas pegas, hay muchos requisitos, se establecen muchas causas modificativas. Cuando hay una gran confianza o más confianza, sin embargo, la legislación es más laxa, más flexible y permite mayor jornada en esta. En definitiva, de la regulación española podemos detectar que se va consolidando poco a poco, es decir, que estamos como en una segunda fase del teletrabajo. Hubo la primera fase antes de la pandemia, que fue una fase en que era la conciliación de la vida laboral y familiar, básicamente para la mujer. Es decir, el 95% de las mujeres trabajadoras en el sector público que teletrabajaban eran mujeres, antes de la pandemia. A una segunda fase, después de la pandemia, donde la administración, sin confianza en el sistema, básicamente porque no tiene instrumentos organizativos, porque no tiene definidos objetivos en sus unidades de puesto de trabajo, porque no puede controlar y desconfía, ha admitido el teletrabajo, pero sin mucha convicción. Yo tengo la sensación de que no estamos en la última fase. Yo creo que esta primera normativa, dentro de unos años, como consecuencia de los procesos de digitalización del sector público, la introducción de la inteligencia artificial y otros, en fin, elementos que están aconteciendo en este tránsito
de la administración analógica a la administración digital, va a haber al menos una tercera era, llamémosla así, de regulación en el teletrabajo, que seguramente va a incorporar nuevos elementos distintos a los que hoy podemos observar en esos procedimientos autorizatorios, que tienen que ver con esa desconfianza del sector público en que efectivamente se puedan gestionar los servicios públicos y se puedan hacer con calidad y eficiencia a través de teletrabajadores y no solo con trabajo presencial. Pues ya. Muchísimas gracias. Molte grazie al professore Castelbianco. Effettivamente vedo delle analogie, ma anche moltissime differenze con la situazione italiana, perché in Italia non esiste una regolamentazione, poi ne parleranno le mie colleghe, quindi non anticipo troppo, di una regolamentazione su come il lavoratore pubblico può accedere al telelavoro. È diciamo più una prassi, ma non c'è una normativa specifica che regola diciamo, la modalità. Durante la pandemia c'erano delle regole che stabilivano delle percentuali di lavoratori minime e massime di telelavoratori, ma dopo, finita la pandemia, questo sostanzialmente viene meno, e comunque non è prevista ma appunto non voglio anticipare perché ne parleranno domani. È prevista una percentuale minima, ma non c'è una percentuale massima, cioè teoricamente anche tutti. Però non c'è una procedura, poi non c'è la convocatoria, no? E questo non è previsto, quindi l'amministrazione può decidere di farlo come vuole. Poi magari sarà interessante un piccolo dibattito su questo. Bueno, a propósito de eso, la verdad es que, curiosamente, yo lo que observo es que los tribunales son fan del teletrabajo, digamos, son partidarios. Y aquí estaba el tema de que, aunque he empezado a decir que no es un derecho, sin embargo, los tribunales, en aquellos supuestos donde se establecen requisitos subjetivos o objetivos, cuando se le deniega al trabajador, el tribunal indaga, ¿no? Investiga sobre el ejercicio de esa potestad discrecional de la administración, en principio discrecional. Pero fijaros que las sentencias concluyen diciendo, dándose los requisitos que establece el Real Decreto no sé qué, no sé cuánto, hay que autorizar el teletrabajo. Es decir, que una vez reglado, se convierte en un derecho. Porque si tienen los requisitos, te lo tienen que dar. Es decir, y a pesar de que desde el principio empezamos a decir que el teletrabajo no era un derecho, que era una modalidad de jornada laboral. Así lo reconoció la ley. Pero en la regulación procedimental posterior se ha convertido de facto en un derecho de los trabajadores. Esto prácticamente en la jurisprudencia en los últimos 3 años, la jurisprudencia contencioso administrativa, pero también la social en el ámbito privado sigue ese camino. Con lo cual, creo que son los tribunales los che stanno impulsando más decisivamente la implementazione del teletrabajo, ¿no? Io credo che in Italia, la professoressa Bassotti forse ne sa più di me, ma ci sia solamente qualche sentenza relativa al diritto dei lavoratori disabili o alle donne in maternità di avere diciamo diritto a lavorare da casa, ma non in generale, non in assoluto, questo a meno che io ricordi. No, fíjate, yo además también he observado que incluso dentro de estas normas de segunda generación, hay distintos tipos de normas. Hay notas si la administración cree más en el teletrabajo o cree menos. ¿Por qué? Porque las normas más avanzadas conectan el teletrabajo con otros bienes jurídicos. Por ejemplo, el medio ambiente, el tema ambiental, el impacto del teletrabajo en la movilidad sostenible del territorio. Entonces, las normas más avanzadas te hacen mayor hincapié en bienes jurídicos que no son la conciliación de la vida y familia laboral, que como siempre está presente. Es un elemento, sin duda, siempre. Pero empieza
a introducir bienes jurídicos que obtengan objetivos del sector público que sería más fácil de conseguir. O sea, todos somos conscientes que, sobre todo en las grandes ciudades, el teletrabajo sería un instrumento fenomenal para disminuir, por supuesto, la carbonización de la atmósfera, sin duda. O sea, si de pronto la mitad del tráfico en Roma desapareciera, bueno, seguramente se circularía mejor y se respiraría mejor, sin duda. Conforme la administración es una administración más avanzada, tiene mejores instrumentos organizativos, se nota que son más propensos a autorizar esto. Y cuando lo es menos, pues bueno, convocatorio, unos pocos puestos. ¿Para qué? Porque en ese modelo, en realidad, lo que se está intentando hacer prevalecer son las razones de salud o las razones de conciliación de la vida familiar y laboral. Y por eso, en realidad, vamos a darle solución a unos trabajadores che tienen ciertas necessità. Sì, in effetti, poi inizio la mia relazione, in effetti io concordo con quello che stai dicendo, perché in Italia, forse anche in Europa possiamo dire, no, l'accordo quadro sul telelavoro nasce certo non per ridurre l'inquinamento, nasce per una conciliazione vita-lavoro, e anche in Italia noi abbiamo una normativa sul telelavoro e un'altra sul lavoro agile, sono diverse, anche se non si capisce bene la differenza per uno spagnolo, ma a noi sono diverse. Però la normativa anche del lavoro agile espressamente nasce per conciliare la vita con l'esigenza, la vita-lavoro, mentre soltanto dopo si considera l'aspetto della sostenibilità e quindi dell'ambiente. Soltanto, diciamo, io direi dopo la pandemia viene alla luce questo secondo, ma forse non più importante, ma altrettanto importante elemento, digo. Bueno, yo además añado una cosa que creo que es importante en ese debate, y es la contribución que el teletrabajo realiza a la modernización de nuestras administraciones. Es decir, va a ser un elemento sin duda de impulso para hacer algo que no lográbamos hacer, al menos en el caso español, ¿no? Desde la década de los 80 venimos hablando de modernización del Estado. Pero los pasos son muy débiles, o son, en fin, se producen avances, pero lentos. Básicamente chocamos en distintos puntos, pero uno de ellos, muy importante, es la definición de objetivos en las unidades administrativas o en los proyectos administrativos que se emprenden. La administración hace, pero lo hace sin objetivos. No sabe medir sus resultados, no sabe con carácter general. El teletrabajo, sin embargo, precisamente por esas características que tiene, vinculado a la definición de objetivos, creo que va a ser un elemento que va a ayudar en ese tránsito, no solo a una administración más digital, sino también a una administración un poco más focalizada hacia objetivos y hacia resultados che ahora non si produce. È così. Sì. Bene, ci sono domande già? O facciamo dopo il dibattito nel caso? Allora io, per allegrare anche diciamo così, il pubblico, parlerò in spagnolo per farvi anche un po' sorridere. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Castillo Blanco y todos los profesores aquí para estar aquí. Para mi universidad un grandísimo honor y un placer. Ya el artículo 14 de la Ley 124 del 2015, al fin de promover la conciliación de los tiempos de trabajo y de la vida en la administración pública, había previsto la obligación de estas de identificar nuevas modalidades espaciales y temporales para el desempeño del trabajo, para garantizar el cuidado de los padres en particular. Y, sin embargo, la verdadera revolución copernicana en materia de trabajo ágil, como en Italia llamamos el teletrabajo,
la ley del 2017 y 81. Los datos anteriores al 2020, antes de la pandemia, muestran un uso muy bajo de esta forma de trabajo, mientras el porcentaje de trabajadores se mantuvo constante. Seguendo la pandemia del COVID-19 en Italia, como todos los países, prestaron atención al nuevo instituto, aunque con las limitaciones y dificultades que comentaremos más adelante en esta ponencia. La regulación del trabajo aquí en Italia es de la ley 81 del 2017, en mayo, que antes de la pandemia, ma no pensaba a la pandemia, reguló la institución, flanqueando sin sustituirla el teletrabajo. El reglamento, como se señaló, se puede definir como de soft law. Tiene un marco normativo para garantizar reglas mínimas por los trabajadores, de la duración de la jornada, la seguridad sobre el trabajo y la voluntariedad. Ma por todos los otros aspectos se deja al convenio individual, no colectivo, ma individual del trabajador con el empleador. Con el contrato de dos. Esa es una particularidad. Y en estos acuerdos, deben contener todas las normas detalladas de la forma de ejercer el poder de dirección, el poder disciplinar, la conducta del trabajador relevantes sobre el profilo disciplinario, el derecho del trabajador al descanso, a la desconexión y de las herramientas tecnológicas, así como el poder de control del empresario sobre el servicio prestado. El trabajo ágil se puede utilizar en todas modalidades, fijo, determinado, parcial. Las reglas son los propósitos de esta tipología de trabajo son garantir un desarrollo del trabajo de la evolución tecnológica, la primera, y conciliar los tiempos de trabajo y de vida privada del trabajador. No toda la jornada del trabajador se debe realizarse en modo ágil. Se puede tener una acordación global o parcial, mitad presencial, mitad a distancia. Pero es claro que la ley se basa en un carácter voluntario del trabajo ágil, porque tiene este convenio individual. Y la centralidad del acuerdo individual es fundamental. Durante la pandemia, tenía una regla solo por el periodo de la pandemia, que el acuerdo individual, el empleador no necesitaba más del acuerdo individual para que todos. Ahora sí. Los autores más atentos han señalado como este nuevo modo de prestación que posibilitado de las nuevas herramientas tecnológicas acaba modificando la naturaleza de la relación laboral, la causa del rapporto laboral. Se altera no solo la forma de ejercer el poder del empresario, ma l'oggetto del contratto, la causa del contratto, perché non si realizza più a cambio di remunerazione, tiene una prestación de tiempo, ma de resultado. Eso es. La diferencia con el teletrabajo en italiano son tres. La regulación como acuerdo individual. Nel teletrabajo tiene una ley. La posibilidad de que el servicio se puede prestar en cualquier lugar, no a la habitación, ma donde en el coche o en otro puesto. Y la posibilidad de combinar formas de trabajo presencial, a distancia, coworking, tiempo parcial, todo en fin. Tiene una de la limitación principal del trabajador ágil es el régimen del descanso del tiempo del trabajo. Esta es la modalidad de desconexión.
Esto son una regla fundamental. Esta elección ha sido criticada por la doctrina porque, delegando la protección del periodo de descanso, del horario de trabajo al trabajador, al convenio individual, el riesgo es que el trabajador quiere trabajar siempre más, sobre todo si es un trabajador con ambiciones profesionales o con miedo de perder el empleo. Y el trabajador quiere trabajar más. Parece entonces necesario, para la posición de debilidad del trabajador, identificar correctamente los límites de esa amplia libertad de las partes. Las partes son totalmente libres de establecer franjas horarias de disponibilidad o un aviso de llamada o definir un servicio que dentro de los límites horarios de la ley se puede predeterminar la remuneración. El legislador italiano habla expresamente de un trabajo por fases, ciclos y objetivos. El trabajo aquí se puede tener por fases, ciclos y objetivos. Esto libera el trabajo de la perspectiva del tiempo. Claro. Pero evidentemente, si esto da un lado es posible, tenemos que respetar los límites horarios de la ley en general, que es la directiva europea, y garantizar al trabajador de un salario que, como la Carta Constitucional italiana establece, el trabajador tiene derecho a un salario proporcionado a la cantidad de calidad de su trabajo y en todos casos, suficiente para asegurar a la existencia libre y digna para él y su familia. Esa es la Constitución italiana. Por tanto, por ejemplo, necesitamos garantizar el cumplimiento del límite medio de semana de 48 horas o el descanso de 11 horas cada día o de 24 horas cada semana. Estos son límites obligatorios. Sobre el derecho de la desconexión hablan otras profesoras, pero ahora llevamos al sector público. Esa es una regla general del trabajo, porque en Italia no tenemos diferencia entre el trabajo ágil en el sector privado y público. Esta es la diferencia fundamental. La ley del 2017 expresamente la disposición del presente capítulo se aplicarán en la medida en que sean compatibles también en las relaciones laborales de la administración pública. Le misme, no tiene diferencia, ninguna diferencia. Sin embargo, hay que partir de una premisa que la profesora Bassotti hablará mañana. En Italia existe una regulación del ciclo de rendimiento, la performance, y de funcionarios públicos. Tiene una ley sobre esto. El ciclo se basa sul una repetición cadenzada de actos previstos dal decreto legislativo 150 del 2009 y que specifica el ciclo de desempeño organizativo de la pública administración. En breve, elaboración de un acto de planificación, un plan de trabajo, una realización de la actividad de seguimiento y ejecución de cualquier corrección de la programación y la evaluación de los resultados obtenidos, de que deriva la asignación de premios individuales. Desde ese punto de vista, el objetivo y la evaluación es comprender si las opciones estratégicas y los métodos utilizados para aplicar han permitido de alcanzar los resultados esperados del legislador. La verdadera diferencia entre el trabajo ágil privado y público se llama POLA. El POLA es el Plano Organizativo para el Trabajo Ágil, Piano Organizativo Lavoro Agile, POLA, que todas las administraciones públicas tienen que elaborar. Aquí hablará la profesora Bassotti, pero aquí os señalo solo que
mientras en el sector privado el acuerdo individual es fundamental y del público no tiene una diferencia de previsión, ma yo creo, esta es una mia consideración, no la puedo decir porque no es de la profesora Bassotto o de la ley. ¿Cómo se puede pensar que una administración pública tiene reglas diferentes del POLA? Si el POLA dice que tiene una franjas de llamada o una hora de descanso, puede imaginar un funcionario público que tiene un acuerdo individual diferente de las reglas generales. Yo no creo que en Italia o que en el mundo probablemente un funcionario público se puede destacar de una regla del POLA en Italia, de una regla. Yo creo que cuando tiene una regla como el POLA, una organizativa general, el funcionario público en el acuerdo individual copia las mismas reglas del POLA. Nunca modificará nada. Creo, esa es la. Y en conclusión, el trabajo ágil en el sector público permite seguro una alta funcionalidad y ahorro de costes y considerable flexibilidad en la gestión y utilización de la plantilla, ¿no? Así como un aumento de la competencia profesional y una mejor conciliación de la vida laboral. Sin embargo, para conseguir estos resultados, el trabajo ágil debe ser exclusivamente voluntario o esta forma voluntaria tiende a ser fuertemente promovida. De lo contrario, no se puede alcanzar un objetivo de conciliar el tiempo de trabajo con la vida de la persona. Además, para conseguir una mejor y más eficaz conciliación del tiempo y del espacio del trabajo, creemos necesaria una gestión integrada. Sin embargo, el trabajo ágil también permite una gestión más concreta del ciclo de la performance y que resulta extremadamente más sencillo identificar los objetivos individuales y organizativos y verificar su cumplimiento, porque es tecnológico. A pesar de las consideraciones positivas que justifican el interés por la forma del trabajo inteligente, ágil, potenciadas por la inteligencia artificial, pare oportuna una consideración relativa a las condiciones necesarias para la aplicación efectiva de nuevos modelos de trabajo ágil y, por otra, los aspectos críticos de la inteligencia artificial en el mundo laboral. Per il primer punto, cabe señalar que la transición de Smart Working hacia un modelo más evolucionado de utilización de la tecnología requiere la existencia de supuestos a nivel técnico y organizativo. Uno de los más importantes es la digitalización de los procesos y todo lo que se refiere. Un resultado que está lejos de alcanzarse, especialmente de la administración pública. Per lo che respecta in cambio lo scenario más jurídico, cabe señalar una serie de líneas de investigación interesantes. Un primer aspecto es la posibilidad que la ley offre de realizar el trabajo por fases o ciclos objetivos, de modo que se libra el rendimiento dal tiempo del trabajo. La ejecución del trabajo en modo ágil se puede vincular a una fase o ciclo concreto o un objetivo prefijado, y la identificación de esta fase, ciclo objetivo, se puede realizar automáticamente con inteligencia artificial, adaptándola al trabajador. Este trabajador es más portado para trabajar con el ordenador, yo lo asigno a esta tarea. Si el trabajador gusta más de diseñar, yo doy la colocación de un cuadro. Ma los sistemas inteligentes de coaching pueden integrar fácilmente en este tipo de trabajo. Desde otro punto de vista, la tecnología y los desarrollos de modelos predictivos pueden influenciar el ejercicio del poder directivo, identificando algoritmos
a seguir de forma automatizada y sin conceder al trabajador la posibilidad de decidir, mediante una confrontación con su superior, cuál es la opción adecuada de adoptar. Por supuesto, el poder de control a distancia también parece susceptible de cambios significativos de forma impensable antes de hoy. En conclusión, se trata de combinar limitaciones y oportunidades. Perfiles económicos y jurídicos, protección de la salud del trabajador y más potencial de la nueva tecnología. En cualquier caso, es necesario permitir que se desarrolle de forma responsable con vistas a aumentar la productividad de la empresa, que es un interés no solo del empresario individual, sino de la colectividad, canalizándola dentro de límites que protejan los derechos de los trabajadores, pero que sean considerados aceptables para los empresarios. Y este es probablemente el gran reto al que deberá enfrentarse el derecho laboral de los próximos años. Un reto que no se puede desaprovechar para evitar que sea superado da una economía global que sin duda es más rápida en explotar el potencial tecnológico en constante crecimiento. Muchas gracias. Discúlpeme por el español. Bueno, yo creo que hay dos cosas que yo destacaría, ¿no? Me parece que hay una diferenciación neta, ¿no?, entre el derecho italiano y el derecho español. Primero, esa diferenciación de conceptos entre el teletrabajo y el trabajo ágil. Pero es muy importante esa diferenciación. Elisa D'Alterio, que tiene un trabajo con nosotros en el libro que hemos publicado, efectivamente se refiere al trabajo ágil. Y es que me da la impresión de que es una etapa evolutiva más avanzada, ¿no? El concepto lo que indica, como tú bien decías, que el trabajo ágil es a tiempo parcial, indefinido, puede ser presencial, puede ser del otro. Es decir, hay otro concepto de cómo se presta el trabajo. No simplemente porque se preste en forma digital. Normalmente va ligado, pero no necesariamente. Me parece que eso es importante. Creo que nosotros ahí nos hemos quedado un poquito atrapados en el concepto de la pantalla, ¿no? Y creo que lo importante es el contenido del concepto más que la pantalla, ¿no? Esto me parece importante. Segunda diferenciación clara, no hay una legislación aparte, hay una única legislación. Lo vimos igual en Portugal. Pero yo creo que eso tiene que ver con el desarrollo normativo que en España tiene el sector público. Italia experimentó, quiero recordar, hace puede ser 20 años, no lo sé, una privatización de las relaciones laborales del sector público. Es decir, hubo, digamos, una orientación del sector público hacia la regulación jurídica del sector privado. Eso explica, o explicaría, o creo que puede ser uno de los elementos que están condicionando que la regulación sea idéntica. En España, sin embargo, es justo al contrario. La profundización, la brecha que hay entre el sector público y el sector privado es relevante. En el sector público se trabajan menos horas, es decir, la jornada normal en el sector público son 37 horas 30 minutos semanales, en el sector privado son 40 horas. Y la modalidad de prestación de la jornada es más cómoda en el sector público, digámoslo así. Con carácter general, el sector público trabaja de 8 a 3 de la tarde. Mientras que el sector privado normalmente tiene jornadas corridas hasta las 6 de la tarde o jornadas partidas hasta las 8 de la tarde, inclusive. Claro, eso que ha determinado que la regulación de la jornada laboral en el sector público y en el sector privado en España siempre haya ido de la mano. En el sector público, la ley. La ley ha sido la principal fuente de regulación de la jornada laboral. En el sector privado, el convenio colectivo. No el contrato de trabajo, como en Italia, el convenio colectivo. Convenio colectivo que podía ser nacional, autonómico, provincial, pero el convenio colectivo. El contrato de trabajo normalmente no tenía singularidades
en cuanto a la jornada de trabajo. Yo creo que este conjunto de causas quizás está en la explicación de por qué en España la regulación del teletrabajo se ha hecho de forma distinta a Italia, ¿no? No sé si mejor o peor, porque la mayoría de las cosas que has dicho del trabajo ágil creo que están recogidas en esa normativa española, ¿no? Ahora bien, hay una cosa que tanto en Italia, en España, como en Portugal, creo que tenemos que evolucionar. Y creo que es un concepto que se nos ha instalado, creo que tiene que ver con la directiva europea, y es de que el teletrabajo o el trabajo ágil o lo que queramos es voluntario. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es voluntario? O sea, si mi empresa solo trabaja por internet, tengo que tener una oficina donde tener a un trabajador de los 100 que tengo que quiere trabajar presencialmente. Parece absurdo, ¿no? O sea, yo creo que la voluntariedad tiene que estar conexionada a los objetivos de las empresas, a los objetivos de las organizaciones, a las unidades. Si yo, la policía, por teletrabajar pueden trabajar algunos puestos de trabajo, pero la mayoría van a tener que ser patrullas. Esto no es voluntario hacer teletrabajo. O yo quiero imponerlo en mi organización porque quiero que se trabaje a distancia, quiero cerrar oficinas públicas que no me son necesarias y quiero... Es decir, creo que ese concepto, que creo que viene de la directiva, debíamos de repensarlo. Voluntario según y cómo los objetivos y el desarrollo de la administración. Credo che effettivamente le due discipline partano da un presupposto comune, ma che nel momento in cui l'Italia ha distinto, ha differenziato il settore diciamo rispetto al passato, e quindi a partire dalla riforma del 1993 per arrivare alla riforma del 2001, il lavoro pubblico è sostanzialmente interamente passato nella disciplina privatistica, con qualche differenza naturalmente, ma da quel momento ogni ragione per una differenziazione del lavoro a distanza, chiamiamolo così, in modo che non abbiamo problemi, è divenuta chiaramente superflua. Però al tempo stesso non è proprio uguale anche in Italia, quindi questa, per esempio, come dicevo prima, questo ciclo della performance che esiste che sostanzialmente consiste nell'individuare degli obiettivi e verificarne poi il raggiungimento da parte del pubblico dipendente. Nel settore privato non c'è, o meglio, l'imprenditore lo può anche fare, ma è una cosa che fa lui, invece lì c'è una procedimentalizzazione prevista dalla legge, e questa cosa deve poi unirsi col lavoro agile. Perché? Perché la legge, questo l'ho dimenticato di dire, ma è importante, la legge del 2017 dice una cosa fondamentale, che il lavoratore agile, cioè a distanza, deve essere trattato nello stesso modo del lavoratore in presenza. Quindi non posso fare degli obiettivi diversi per il lavoratore pubblico a distanza e per il lavoratore pubblico in presenza. Dovrò fare gli stessi obiettivi, e questa è una follia, perché se io per esempio adesso banalizzo, i certificati di nascita, che ci saranno anche in Spagna, ma evidentemente una cosa è che li faccio davanti ad una fila di persone che viene a chiederlo e io prendo i dati, metto il timbro, metto tutte le cose e glielo do, e un'altra che lo scrivo al computer. Dire che devono essere il numero di certificati, dico per dire 10 al giorno è lo stesso, vuol dire che quello che lo fa al computer li farà in 5 minuti e quello in 5 ore, perché non dovrà litigare con la persona di fronte, no? Quello dietro non urlerà, ha superato la fila, il bambino non piange, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che è impensabile questa cosa, secondo me. Vabbè. ¿Algún comentario? ¿No? Bien.
Pues podemos passare alla seconda messa? Passiamo alla seconda messa, sì. Quindi possono venire, vabbè, la presenza di Bali a distanza, quindi non verrà a tavolo, è a distanza, e la professoressa Raquel Vida Fernandez. Bueno, buon pomeriggio. Io sono Raquel Vida, docente della presso l'Università di Granada, e parlerò dei diritti e doveri dei dipendenti pubblici online, a distancia. Voy a hablar en español despacito y si hay algo que no se entienda, como estamos en petit comité, yo diría que incluso si queréis hacer alguna pregunta, comentario o lo que sea, a lo mejor hace incluso más dinámica la exposición. En principio, empiezo. He querido empezar, ahora no pasa. Realmente ya lo ha dicho Federico, lo ha comentado, pero quería empezar por explicaros cómo funciona la normativa en el empleo público español en relación al trabajo online. Porque es curioso, es un poco extraño. Hay una norma básica, una norma madre, una norma de referencia que es el Estatuto Básico del Empleado Público. En esa norma, a raíz de la experiencia de la pandemia y del teletrabajo en la pandemia, se aprobó un artículo nuevo, que por eso se llama el 47 bis, que regula un contenido mínimo en relación al teletrabajo para todos los empleados públicos a los que se aplica el Estatuto Básico del Empleado Público. Ese contenido mínimo se aprobó de acuerdo con el Acuerdo Europeo sobre el teletrabajo, pero es muy mínimo, pero hay que respetarlo. Ahora contaré qué es lo que regula. La segunda parte, el segundo escalón de regulación, son los reglamentos de desarrollo administrativo de la Administración Central y los regionales, de las comunidades autónomas, incluso las entidades locales, que desarrollan realmente lo que va a ser el teletrabajo en cada una de estas administraciones. Esta normativa tiene como particularidad que se pacta con los sindicatos. El propio Estatuto de los Trabajadores del Empleado Público dice que son normas pactadas con los sindicatos, o sea que los sindicatos tienen mucha fuerza en relación al contenido normativo de esta materia. Y el tercer nivel sería la regulación diversa, ya la instrumentalización, la organización de esta regulación en los planes de aplicación del teletrabajo en cada administración y los acuerdos individuales de teletrabajo. O sea que cada uno va marcando el siguiente nivel. Bueno, una vez dicho esto, a ver si me deja pasarlo. Aquí. ¿Cuáles son esas normas mínimas del Estatuto Básico? Esas que tenemos que cumplir todas las administraciones. He dicho que son muy pocas, muy pocas. Lo primero, que es una regla que parece que también tenéis vosotros, es la garantía de que los trabajadores online van a tener los mismos derechos, stessi diritti e doveri, que los trabajadores presenciales. Claro, esto no es posible si no se hace una adaptación de esos derechos y de esas obligaciones. Y en nuestro caso, en España, esto no se está haciendo del todo bien. Luego comentaré algún aspecto. El segundo principio es que se respetará y se protegerá el derecho a la salud de estos trabajadores, la adaptación de la prevención de riesgos laborales para los teletrabajadores. La tercero es que la Administración dotará de medios tecnológicos a los trabajadores online. Pero solo de medios tecnológicos, no dice nada más. Esto también lo comentaré luego, porque creo que eso es criticable. Y el último es que el teletrabajo se va siempre a examinar, a valorar, se va a evaluar, porque de hecho, si no se cumplen unos objetivos mínimos, unos resultados mínimos, se puede eliminar el teletrabajo. Está por encima del teletrabajo el que se cumpla con el servicio público de forma adecuada. Bueno, esos serían los condicionantes mínimos. Luego hay que decir una cosa. En España se ha implantado, que eso también creo que lo ha comentado al principio Federico, hay ámbitos de la administración pública donde
ha calado el teletrabajo y hay otros donde no existe. O sea, realmente es como si hubiese distintas realidades. Pero nosotros vamos a nuestra normativa, que es lo que estamos regulando. Bueno, vamos a centrarnos en los derechos individuales. No, hacia atrás. No. Aquí. Aquí la siguiente. Aquí. Los derechos individuales. Derechos individuales. El primer principio, como hemos dicho, es que tienen que tener los mismos derechos y obligaciones. Es decir, el principio de no discriminación. Para nosotros conseguir eso, hemos dicho que tenemos que adaptar la regulación de las condiciones de trabajo para los trabajadores online. ¿Cómo se hace eso? Pues en esas reglamentaciones de desarrollo que se van a pactar con los sindicatos. Ya se ocuparán los sindicatos de conseguir que de alguna forma se equilibren los derechos y las obligaciones de los teletrabajadores a distancia en esa regulación. Pero cuando vemos reales decretos, regulaciones que ya se están aprobando, se han aprobado en las distintas comunidades autónomas, vemos que esa regulación realmente no entra mucho al detalle. Realmente donde vamos a encontrar el detalle de cómo se desarrolla el horario, si tienen que estar interconectados en un tiempo concreto, si se le permite o no elegir el lugar de trabajo, porque esto no es tan libre como aquí en Italia, como he oído, el condicionar o no un lugar de trabajo, el si tienen que estar disponibles para reincorporarse físicamente a su puesto de trabajo en un tiempo mínimo. Todas esas circunstancias que son realmente lo más importante para los trabajadores se va a determinar en el acuerdo individual de teletrabajo. Ese va a ser el instrumento real, contando con lo que diga la norma anterior, ¿no? los condicionantes que nos ponga, pero esa va a ser el acuerdo de teletrabajo va a ser la clave para ver cómo se prestan esos servicios, ¿vale? Bien, y lo estoy pasando al revés. Ahora me voy a centrar en algunos principales adaptaciones que deberían hacerse en relación a los trabajadores online para cumplir de verdad ese principio de no discriminación y que en España, en algunos casos, en algunos aspectos sí se hace y en otros no. En relación a la remuneración, ya hemos dicho que el Estatuto Básico del Empleado Público lo único que dice es que las administraciones dotarán de medios tecnológicos. Cuando hablamos de medios tecnológicos son el ordenador, el computer, el móvil, las aplicaciones para desarrollar la actividad, pero nada más. O sea, eso realmente es lo mínimo que se garantiza. Si de verdad queremos una no discriminación para los trabajadores online, debería, como en el sector privado español, en España la regulación de la empresa privada, de teletrabajo en la empresa privada y el empleo público no es igual. En la empresa privada se regula de una forma, yo creo que más completa y más realista y mejor. En casi todos los convenios colectivos de las empresas privadas existe un bonus para los trabajadores que teletrabajan, porque lo que hacen es de alguna forma compensar el gasto de luz, el gasto del espacio, el gasto de los muebles que tienen o que van vinculados al trabajo online. Eso no existe, o por lo menos por ahora no existe en el ámbito de la administración pública, ¿vale? Nosotros realmente con esa regla de solo se dan los medios tecnológicos no estamos cumpliendo con esa no discriminación. Lo que pasa es que normalmente como los teletrabajadores, los empleados públicos que teletrabajan, están encantados de teletrabajar, quieren teletrabajar, se conforman. No les importa poner ellos la luz, poner ellos el agua, no les importa. Prefieren que les habiliten, que les autoricen a teletrabajar. Pero realmente no está bien regulado, en mi opinión. En realidad, en relación a la jornada y el horario de trabajo, también es peculiar en el ámbito público. ¿Por qué? Bueno, primero, ninguna administración pública española se trabaja 100% online, ninguna. Unas habilitan un día solo de teletrabajo, en la Administración General del Estado es más bien 2 días de trabajo presencial, 3 online, pero 100% es trabajo a distancia híbrido. En el ámbito privado también la mayoría de las empresas optan por el teletrabajo híbrido. Todavía hay un cierto
sensación de que se necesita un cierto contacto físico. Hasta en las empresas más tecnológicas españolas, la mayoría, casi yo diría el 100% de los convenios colectivos establecen, aunque sea un día de reunión. Hay empresas tecnológicas del sector privado en el que hay un día de presencialidad, un día en que tienes que ir, y a lo mejor solo lo usan para reunión o para hablar, para verse, pero se le tiene cierto miedo a la total desconexión física. En la administración pública, absolutamente. No existe el 100% del trabajo a distancia, ¿no? Pero la característica que yo creo que es consecuencia de que todavía no sabemos hacer teletrabajo es el hecho de que no se está gestionando una teletrabajo por resultado, una evaluación del teletrabajo por resultado, por objetivos, sino que hay una obsesión por controlar el horario, porque el teletrabajador esté conectado y cumpla con el mismo horario de los que están en la oficina, ¿vale? Y eso en realidad casi que hace perder el valor que puede tener el trabajo online, que es saber exactamente qué hace el trabajador, el resultado realmente de su trabajo, el contenido. Es más, ¿ha estado conectado 8 horas? Bien. No, ¿cuántos expedientes ha sacado? Eso no sé, todavía no sé. Existe una referencia en alguna norma, pero yo creo que es un problema de adaptación tanto de los gestores como de los teletrabajadores al teletrabajo, y que habrá un proceso, creo, de evolución. Pero ahora mismo la normativa, los acuerdos de teletrabajo van en términos de qué horario tienes, cumple un horario, cumple una conexión mínima, una disponibilidad. Y, por ejemplo, el tema del derecho a la desconexión digital, que se reconoce, que se reconocía incluso antes de esta normativa, tampoco se regula bien. Porque la desconexión digital al final lo hacen al horario, que cumpla el horario. Pero realmente no hay o falta mecanismos de desconexión o cumplimiento de las horas flexiblemente, pero cumplimiento de las horas. Y sobre todo, la jurisprudencia, las últimas sentencias en relación a desconexión digital en el sector privado, pero que es de aplicación al público también, manda un mensaje claro. La desconexión no es solo deja de trabajar o cumple con el horario y stop, sino también tú, gestor, jefe, el capo, no puede mandar mensajes al teletrabajador, no puede requerir nada al teletrabajador fuera del horario de trabajo. Ni siquiera para preguntar, ni siquiera para que lo lea mañana. No se puede hacer una llamada. Eso es derecho, el cumplimiento del derecho a la desconexión digital. Y eso no se está regulando así. Está viniendo por la jurisprudencia, matizado por la jurisprudencia, pero es un elemento a desarrollar en relación a derecho individual. Otro elemento es el derecho a la prevención de riesgos laborales, que ahí os pongo, es difícil de implementar, no tan fácil como en el trabajo presencial, pero no es imposible. Se hace, y ahí sí hay cierta regulación, mediante, se le pregunta, se le requiere al teletrabajador a ver si permite entrar en su casa, en el hogar, para determinar si el espacio es adecuado, si el mobiliario es adecuado, aunque el mobiliario lo paga el trabajador. Se ve si se le aconseja sobre formas de autocuidado, el tema de la desconexión digital, pero más como información y formación, más que otra cosa. El tema es que si se establece o si en la regulación sí se hace referencia a la prevención, no se dice cómo se va a hacer la prevención, pero sí se hace referencia al derecho a esa prevención de riesgos laborales. El derecho a la progresión en la carrera profesional, para que estos trabajadores, por el hecho de estar lejos de las oficinas, no pierdan el derecho a mantener su progresión en la carrera profesional. Esto no es tan problemático en el ámbito de la administración pública como en el sector privado, que sí es verdad que tiene más repercusiones, porque las carreras profesionales están muy reglamentadas y porque los sindicatos de la administración pública española tienen más fuerza que en el sector privado. Están más pendientes, tienen
una influencia mucho más importante y en ese sentido resuelven problemas de este tipo, de discriminación en la carrera profesional, de una forma mucho más efectiva que en el sector privado. Pero bueno, se le reconoce ese derecho. Y luego el derecho a la privacidad, a la propia privacidad y a la protección de datos, que ahí lo pongo como derecho y obligación. Derecho para la propia privacidad de los datos y la información que desde el teletrabajo estás mandando a la oficina, y también la protección o la precaución que tiene que tener el teletrabajador con la información que maneja en términos de protección de datos y privacidad de personas o usuarios de los que están manejando el material, ¿vale? O sea, es realmente derecho y obligación. Luego, otro nivel de derechos son los derechos colectivos, los derechos sindicales de representación de estos trabajadores. La norma reconoce en abstracto que tendrán los mismos stessi diritti en materia colectiva los trabajadores presenciales que están en online, pero no concreta, está vacío, está vuoto di contenuto, le pongo. No dicen nada más, no concretan nada. Frente a eso, la ley del teletrabajo privado, del ámbito privado, sí que especifica que se tiene que facilitar unos medios a los representantes de los trabajadores para ponerse en contacto con este tipo de trabajadores a distancia, el que tienen derecho a garantizar unos contactos. O sea, tiene unas obligaciones mucho más expresivas, más fuertes que lo que en el ámbito. Pero ya digo que pienso que esto también es consecuencia de que es que en sí mismo los sindicatos y los representantes de los trabajadores en el ámbito público tienen mucha más fuerza que en el sector privado. Parecen cosas distintas y todo. Un mismo sindicato lo ves en el ámbito público y tienen fuerza, toman decisiones, aprietan a las administraciones. En el sector privado los ves mucho más, hay muchísimo menos protección de la actuación de los sindicatos. Entonces, no parece que, yo creo que a los sindicatos les preocupa más la desafección, la desconexión, pero una desconexión cultural de los trabajadores a distancia, que el tema de que no tengan derecho a tener su correo, ponerse en contacto con ellos. Y es verdaderamente donde yo pienso que ahí está y eso, ¿cómo se resuelve? Pues que los sindicatos tienen que cambiar, tienen que adaptarse a nuevas formas de trabajo, a las nuevas realidades laborales. Y eso es un estilo, una forma de hacer sindicalismo que es distinta, va a tener que ser necesariamente distinta. Bueno, yo creo que lo mejor, la gente joven que entre los sindicatos puede resolver eso, ¿no? En términos de acercarse, saber acercarse más a los trabajadores online, pero ahí hay un problema cultural. Ahí pienso que hay un problema más cultural que normativo. Ahora pasamos a las obligaciones. En relación a las obligaciones, realmente hay como una correlación. Lo primero que se establece es la obligación del trabajador online de respetar las instrucciones. Cómo se va a teletrabajar, si tienes que respetar un horario, si te dejamos unas horas flexibles, pero hay unas horas en las que tienes que estar exactamente interconectado y disponible, es respetar eso. En el segundo puesto, en el segundo nivel, el lugar del trabajo. Podríamos pensar que lo lógico sería que la administración dejara que preste servicios en cualquier lugar. Y no va por ahí. Te preguntan dónde vas a teletrabajar, dónde vas a estar. No te dan absoluta libertad. No te dejan que te vayas a las islas que estés en Hawái trabajando. No quieren. Quieren tenerte te piden información. La mayoría de los acuerdos individuales piden saber dónde están. Es más, en España hay una cosa curiosa, y es que en el ámbito de la administración central, de ministerios y tal, la normativa que se va a desarrollar establece la posibilidad de teletrabajo condicionada a que vivas en un sitio concreto. ¿Y eso por qué? Pues para lo que en España llamamos, no sé si ese fenómeno existe también en Italia, pero en España tenemos zonas que se están despoblando.
zonas que por la migración de la población a las ciudades se están quedando, la España vaciada se llama, ¿no? Se están quedando vacías, se están quedando sin población. Entonces, una posibilidad de teletrabajo es la autorización de teletrabajo incluso al 100%, este sería el único caso del 100%, si te vas a trabajar a zonas despobladas, ¿no? O sea, te vas a un pueblecito que ya están perdiendo tal, estás en esa zona y es una forma de intentar activar esas zonas que están perdiendo población y que incluso llegan a dejar pueblos, ciudades, pequeñas ciudades vacías. Otra obligación es el respeto a la monitorización, el que te controlen. Lo que pasa es que el control, la monitorización del teletrabajo se tiene que hacer siempre dentro del respeto ahora lo comentaré, después lo comentaré, el respeto a unos derechos individuales de los propios trabajadores. Pero tienes que respetar, no puedes neutralizar si hay un mecanismo de monitorización de tu trabajo. Luego, el uso adecuado del material tecnológico que te dan, tienes derecho a que te dé la empresa, y la obligación de respetar la protección de datos y las normas de seguridad que marca la regulación del teletrabajo. Y sobre todo, los resultados. El que trabajes conforme a unos objetivos mínimos que marca o que deba marcar la administración. Esto enlaza con eso que hemos visto al principio, que el teletrabajo está condicionado a que tenga una evaluación, una valoración. Esto se regula con los sindicatos, los objetivos y los indicadores de conformidad de lo que se realiza en términos de teletrabajo, se firma con los sindicatos, pero siempre va a haber ahí es donde quizás de la regulación del teletrabajo está el mayor problema. El marcar unos objetivos, unos métodos de control de ese trabajo que respeten la dignidad del teletrabajador y que no sean abusivos, ¿vale? Entonces se podrán usar esos objetivos y esos medios tecnológicos, incluso de control de las condiciones de trabajo, pero la jurisprudencia, y ahí he puesto una sentencia de nuestro Tribunal Supremo que es referente, sí establece que, primero, los trabajadores tienen que saber que están siendo controlados y, segundo, ese control tiene que ser no abusivo, lógico y limitado en términos de protección del derecho a la intimidad, ¿vale? Y bueno, el no superar esos objetivos, esa evaluación, como he dicho al principio, eliminaría el derecho o condicionaría incluso el mantenerse en trabajo online. Con lo cual, esto sería importante. Bien. Gracias por la atención. Para cualquier cuestión, quedo a vuestra disposición. Allora, buonasera a tutti e tutte, ringrazio il professor Mocella e tutti gli ospiti presenti. Purtroppo mi trovo collegata a distanza, tanto per rimanere in tema, e cercherò di utilizzare una presentazione in PowerPoint che è in italiano per agevolare anche l'ascolto. Il titolo del mio intervento è Il lavoro a distanza nel pubblico impiego, diritti e obblighi. Ora provo a condividere. Riuscite a vedere? Sì, tutto a posto, grazie. Perfetto. Dunque, la scelta di parlare di lavoro a distanza e non utilizzare termini specifici, almeno per il momento, come lavoro agile o telelavoro, è emersa nel corso della presentazione anche del professor Mocella. In realtà nel pubblico impiego spesso si parla della doppia anima del lavoro a distanza, da un lato telelavoro e dall'altro lavoro agile, come se il lavoro agile fosse una sorta di evoluzione del suo antesignano, cioè il telelavoro. I motivi per i quali il telelavoro non è riuscito a diffondersi tra l'altro nella pubblica amministrazione sono stati indagati dalla dottrina, e tra questi viene segnalata ad esempio la mancanza di un'organizzazione indirizzata ai risultati,
l'idea fortemente ancorata alla presenza fisica in ufficio, l'età avanzata dei lavoratori nel settore pubblico, oppure limiti dal punto di vista dei collegamenti tecnologici. Poi ad un certo punto, quando alcune esperienze erano state registrate, viene emanata la legge 81 del 2017 che regolamenta il lavoro agile. Quindi si è verificata una sorta di sovrapposizione, come se i confini tra le due figure giuridiche, telelavoro e lavoro agile, tendessero un po' a sfumare. Vediamo però nel concreto quali sono le principali coordinate normative del telelavoro nel pubblico impiego. Io partirei, almeno per quanto riguarda l'ordinamento italiano, dalla famosa legge Bassanini-Ter, la 191 del 1998, dove c'è la volontà di impiegare in modo flessibile le risorse umane avvalendosi di forme di lavoro a distanza. Quindi un'attività che si svolge in un luogo diverso rispetto alla sede classica, previa determinazione delle modalità di verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. È stata data attuazione ai contenuti tramite un regolamento, il DPR 70 del 1999, che individua gli aspetti principali del telelavoro, e poi anche le parti sociali sono intervenute con un accordo quadro nazionale il 23 marzo del 2000, dove si parla di una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, per l'appunto il telelavoro, come di una sperimentazione, cioè viene evidenziato il carattere sperimentale dell'istituto. Tralasciando le fasi che portano all'assegnazione concreta a progetti di telelavoro, nel momento in cui avviene l'assegnazione a tali progetti non muta la natura giuridica del rapporto e soprattutto deve essere garantita la parità di trattamento e le pari opportunità in quanto a carriera, partecipazione a iniziative formative, socializzazione. Intendo quindi parità di trattamento tra il telelavoratore e il lavoratore comparabile che svolge la propria attività presso il proprio ufficio. Le modalità sono varie. Il lavoro cosiddetto a domicilio è solo una di queste possibilità. Quello che conta è che il luogo sia idoneo e tecnicamente soprattutto idoneo allo svolgimento di una prestazione a distanza. Quali sono poi i compiti a carico dell'amministrazione? È l'amministrazione che si fa carico delle spese di installazione, così come dei costi relativi al mantenimento dei livelli di sicurezza. È sempre l'amministrazione dunque che deve garantire la tutela del rispetto della normativa in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori, ed è l'amministrazione poi che è tenuta a fornire al lavoratore tutte le informazioni che riguardano le modalità attraverso le quali viene valutato il lavoro prestato. Spostando l'angolo visuale, quindi analizzando i diritti e gli obblighi dei lavoratori, emerge che la volontà è quella di garantire una maggiore autonomia nella gestione del tempo e delle attività lavorative a vantaggio del lavoratore. Si stabilisce che eventuali brevi periodi di interruzione della rete informatica che non siano imputabili al lavoratore devono comunque essere computati ai fini del completamento dell'orario di lavoro. Diverso il caso quando si verifichi una interruzione di carattere strutturale, e allora l'amministrazione può valutare di richiamare in presenza il lavoratore. Il lavoratore, quando svolge la propria prestazione presso la propria abitazione, e mi pare che questo elemento sia emerso anche nella interessante relazione che mi ha preceduta, è tenuto a consentire l'accesso alle attrezzature che ha in uso all'addetto alla manutenzione, al responsabile per la prevenzione, al delegato per la sicurezza. Quindi comunque il lavoratore è tenuto a tenersi alle norme di sicurezza vigenti e tutte le istruzioni che vengono impartite. Inoltre ha diritto a un trattamento normativo e retributivo pari a quello previsto per i lavoratori, tra virgolette, presenziali,
ha diritto ad una somma, in alcuni casi di natura forfettaria, a copertura delle spese sostenute per i costi energetici e telefonici. Sul piano dei diritti sindacali si riconosce al lavoratore il diritto ad essere informato, a partecipare all'attività sindacale che si svolge presso il luogo di lavoro, e viene incentivato l'utilizzo della bacheca sindacale elettronica e dello scambio delle mail per garantire appunto uno scambio di informazioni. Questo è un quadro molto sintetico per descrivere i passaggi e gli aspetti principali del telelavoro. Se andiamo a vedere in concreto che cosa succede con il lavoro agile, anzitutto dobbiamo considerare, come è già stato detto, che il legislatore è intervenuto con la legge 81 del 2017, precisando però che forme di lavoro agile o smart working erano già state codificate dalla contrattazione collettiva. Quello che ha fatto il legislatore è cercare di incentivare il ricorso a questa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare anche la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non muta la qualità, la qualificazione del rapporto di lavoro, che resta subordinato, quindi si tratta semplicemente di una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non di una nuova tipologia contrattuale. Queste modalità vengono definite attraverso un accordo che è stipulato tra l'amministrazione e il lavoratore, nel caso specifico, con la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici. La caratteristica del lavoro agile è che si svolge in parte presso i locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, ma comunque nel rispetto della durata dell'orario massimo giornaliero e settimanale. Il legislatore si è preoccupato però di precisare che tutte queste disposizioni che sono contenute nella legge del 2017 si applicano anche al rapporto di lavoro pubblico in quanto compatibili. Quindi c'è il filtro della compatibilità che ci porta poi a considerare le caratteristiche e le specificità del rapporto di lavoro pubblico. Sicuramente l'adesione al lavoro agile, è già stato detto, ha natura volontaria, aperta a tutti i lavoratori che abbiano un contratto di lavoro subordinato, quindi anche a tempo parziale, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel settore pubblico ovviamente ci sono dei requisiti particolari da garantire, tra questi ad esempio la parità di trattamento contrattuale dei dipendenti, che è espressamente prevista dal testo unico in materia del pubblico impiego. L'accesso al lavoro agile è l'esito di una procedura piuttosto articolata che inizia con un atto interno di ricognizione delle attività compatibili, prosegue con l'indicazione di criteri selettivi, segue ancora la pubblicazione di un bando al quale partecipano i lavoratori che hanno i requisiti per poter partecipare, viene poi stilata una graduatoria e infine viene stipulato l'accordo individuale tra il dirigente e il lavoratore. Per quanto riguarda i criteri di accesso, il legislatore ha stabilito delle priorità nelle richieste per l'accesso appunto alla modalità di lavoro agile. Si dà precedenza ad esempio alle lavoratrici o lavoratori che hanno figli di età fino a 12 anni, oppure nel caso di figli con disabilità indipendentemente dall'età, oppure lavoratori con disabilità grave accertata, o ancora i caregiver. Di fatto però non si può parlare di un vero e proprio diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile, si tratta di una priorità. La direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29 dicembre del 2023 ha stabilito che tutti quei lavoratori che hanno situazioni certificate gravi, personali, di salute o familiari, possono
essere ammessi allo svolgimento di attività di lavoro agile anche derogando a quel criterio che è un criterio di prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, cioè viene meno appunto il criterio secondo il quale l'attività lavorativa deve comunque essere svolta in misura maggiore in presenza. Come dicevo, non c'è un vero e proprio diritto per il lavoratore di accedere al lavoro agile. Tra l'altro l'interesse del lavoratore deve essere ponderato con quello all'efficienza del servizio pubblico che è riconosciuto dai principi costituzionali. Un elemento da considerare è che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della prova e della regolarità amministrativa. Così recita la legge. E qualcuno ha evidenziato una difficoltà di raccordo tra questo principio rispetto al fatto che nella pubblica amministrazione tutti i contratti debbano essere stipulati per iscritto a pena di nullità. Se poi andiamo ad analizzare quali sono i poteri datoriali, l'accordo individuale che viene sottoscritto tra il lavoratore e l'azienda, in questo caso il datore di lavoro in generale, può prevedere le forme di esercizio del potere direttivo e del potere di controllo datoriale. È chiaro che il legislatore ha voluto mettere in evidenza, coinvolgere in qualche modo il lavoratore anche nella definizione delle forme di esercizio del potere direttivo e controllo datoriale, almeno in astratto, proprio perché aveva in mente magari un modello di svolgimento dell'attività lavorativa orientata fortemente all'auto-organizzazione e alla responsabilità del lavoratore, per cui è sembrato ragionevole, almeno ripeto in teoria, pensare ad un accordo nel quale si potessero considerare anche le modalità, le forme di esercizio del potere direttivo. Per quanto riguarda il controllo, dobbiamo considerare che qualsiasi forma di controllo in ogni caso soggiace all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, per cui tutte le informazioni che vengono ricavate dagli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore possono sì essere utilizzati, però previa elaborazione di adeguate informative e policy interne sul trattamento. Queste informative ovviamente devono essere portate a conoscenza del lavoratore. Sempre nell'ambito dei poteri datoriali, la legge dice che l'accordo individuale può individuare anche condotte sanzionabili in relazione alla prestazione che viene eseguita al di fuori dei locali aziendali. Ora, l'esigenza di adattare questa disposizione al contesto del pubblico impiego riporta all'attenzione l'articolo 55 del testo unico, che stabilisce infrazioni e relative sanzioni sono definite dai contratti collettivi. Quindi in realtà, a differenza di quanto avviene nel settore privato, il riferimento resta comunque, per quanto riguarda le condotte sanzionabili, il codice di comportamento delle amministrazioni. Sul fronte tutele del lavoratore agile, in generale è stato anche detto nel corso dell'incontro di oggi, il dipendente conserva gli stessi diritti e gli stessi obblighi che nascono dal rapporto di lavoro in presenza. Ha diritto il lavoratore agile allo stesso trattamento economico e normativo applicato ai lavoratori comparabili che svolgono la propria prestazione esclusivamente in presenza. Poi nel caso specifico per quanto riguarda il pubblico impiego c'è un riferimento al fatto che vengano applicate le medesime opportunità di specializzazione e professionalità, né il lavoratore potrà subire delle penalizzazioni rispetto alle progressioni di carriera, alle incentivazioni e all'accesso ad iniziative formative. Un profilo sicuramente delicato è quello della salute e sicurezza nel lavoro agile.
È il lavoratore, è il datore di lavoro che garantisce la salute e la sicurezza, che consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta con cadenza almeno annuale. All'interno di questa informativa sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza. Inoltre il lavoratore è tenuto comunque a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione. Questo obbligo di cooperazione, di collaborazione è espressamente previsto dal legislatore ed è in un certo senso anche in linea con quanto previsto in generale dal testo unico in materia di sicurezza. Il datore di lavoro è anche responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici. Un aspetto che è sicuramente significativo e che può essere messo in connessione anche con il tema della salute dei lavoratori è il tema dell'orario di lavoro e del diritto alla disconnessione. La prestazione lavorativa nel caso del lavoro agile deve rispettare esclusivamente i limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale, limiti che sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. A questo proposito, una parte della dottrina ha evidenziato la mancanza di un vero e proprio raccordo tra quanto previsto da questa disposizione e quanto previsto in generale dalla disciplina in materia di orario di lavoro. In ogni caso risulta non derogabile la disciplina per l'appunto prevista nel caso di durata massima dell'orario di lavoro sia giornaliero sia settimanale. Ora, legato al tema dell'orario di lavoro, ma non solo, è il diritto alla disconnessione. Si è già parlato di questo argomento nel corso del seminario. In modo specifico il legislatore nella legge 81/2017 prevede che è l'accordo individuale ad individuare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Sappiamo che il diritto alla disconnessione viene affrontato nell'ottica di promuovere il benessere lavorativo, per far fronte al tema della porosità tra tempo di lavoro, tempo di non lavoro e soprattutto per arginare il rischio di iperconnessione. La flessibilità spaziale e temporale ovviamente ha degli aspetti positivi, ma inevitabilmente ha aspetti negativi che sono stati ampiamente individuati dalla letteratura. Perché è più difficile stabilire un confine fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, e allora si pone la necessità di garantire l'effettività del diritto alla salute, al riposo, alla riservatezza, anche considerando che i sistemi che diventa sempre più fluido il confine tra gli strumenti di lavoro e gli strumenti di controllo. Dunque il diritto alla disconnessione anche nel settore pubblico in questo caso può essere considerato come un aggiornamento in chiave digitale del diritto al riposo, del diritto alla salute, del diritto alla riservatezza, tutti diritti che hanno un loro fondamento costituzionale. E parte della dottrina a questo proposito ritiene che anche se il diritto alla disconnessione al momento è espressamente previsto esclusivamente per il lavoratore agile, dovrebbe in realtà estendersi a tutti i lavoratori, a tutte le modalità di lavoro, soprattutto prevedendo delle forme dissuasive attraverso delle sanzioni in caso di mancato rispetto. Ecco, come si è regolata la pubblica amministrazione da questo punto di vista? Vorrei fare un richiamo alle linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Attenzione alla data ottobre 2021, quindi parliamo ancora di un periodo, possiamo dire, pandemico, dove si distingue chiaramente tra lavoro da remoto con vincoli di tempo e lavoro agile reso invece senza un vincolo orario. Per riprendere
differenza che facevo all'inizio della mia presentazione. Si ribadisce anche la necessità di individuare quali sono i periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcun tipo di prestazione lavorativa, né il datore può richiedere al lavoratore di svolgere una determinata prestazione lavorativa. Alcuni contratti collettivi nazionali di comparto hanno a questo proposito distinto due diverse fasce, due tipologie. La fascia di contattabilità, cioè quella fascia oraria nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente, via mail o con qualsiasi altra modalità, e poi c'è la fascia di inoperatività, quella fascia oraria, quel lasso di tempo nel quale il lavoratore non può svolgere alcuna prestazione lavorativa. Si tratta quindi delle fasce orarie in cui il lavoratore non dovrebbe avere contatti con i colleghi, con il dirigente, non è tenuto alla lettura delle mail, a rispondere alle telefonate o a messaggi. E nell'analisi di questi aspetti mi sono imbattuta in alcune regolamentazioni che riguardano il pubblico impiego. Faccio riferimento nello specifico alla regolamentazione del lavoro a distanza nel settore dell'Agenzia delle Entrate. È una regolamentazione che ricade sotto l'ombrello del contratto collettivo nazionale di comparto delle funzioni centrali. Ebbene, qua il lavoro a distanza viene declinato in due modalità: lavoro agile, e si parla anche di lavoro da remoto. In particolare il lavoro da remoto presenta due modalità di svolgimento alternative. La prima è il telelavoro domiciliare, lo dice la parola stessa, il lavoro svolto dal lavoratore presso il proprio domicilio, presso la propria abitazione. E poi c'è la modalità di co-working. In questo caso il lavoratore, pur appartenendo organicamente ad un determinato ufficio, fisicamente svolge la propria attività in un diverso ufficio. Dunque, se partendo dalla differenza che avevo posto all'inizio, dalla duplice anima che caratterizza il lavoro a distanza nella pubblica amministrazione, telelavoro e lavoro agile, dobbiamo però precisare che queste modalità sono state in vario modo declinate all'interno delle singole realtà, anche quando parliamo delle pubbliche amministrazioni. Leggendo per l'appunto, come vi dicevo, la regolamentazione del settore dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che sia nel caso di lavoro agile, sia nel caso del lavoro da remoto, nella duplice modalità telelavoro domiciliare o co-working, gli obiettivi che l'Agenzia intende raggiungere sono sempre gli stessi, cioè promuovere un modello culturale e organizzativo orientato agli obiettivi e ai risultati, favorire il benessere organizzativo e le esigenze di flessibilità del personale, sviluppare anche delle competenze in un'ottica di flessibilità e responsabilizzazione sui risultati, e poi, non da ultimo, sostenere l'innovazione tecnologica. Questo semplicemente per fare un esempio e per in conclusione mettere in evidenza come sicuramente il tema del lavoro a distanza è un tema molto complesso che presenta poi sfaccettature differenziate non soltanto tra pubblico e privato, ma anche all'interno dello stesso settore pubblico. Le letture che vengono offerte sono differenti. Ricondurre dunque ad unità una regolamentazione così vasta non è semplice. Possiamo cioè individuare delle linee, dei principi minimi, però di fatto viene regolamentato il lavoro a distanza in maniera differente, tenuto conto che ancora oggi si mantiene una differenza tra ciò che è lavoro agile e ciò che non è lavoro agile, ma che comunque si svolge in modalità a distanza. In conclusione,
Sicuramente c'è stata un'osmosi tra pubblico e privato, il pubblico che attinge al privato e il privato che attinge al pubblico per trovare delle soluzioni, delle regolamentazioni utili che poi vanno declinate nello specifico settore. Certo è che molti sono i punti di contatto, ma allo stesso tempo ci sono elementi di divergenza. Anche il seminario di oggi ci dimostra che è utile non soltanto un confronto all'interno del nostro ordinamento, ma ampliare il confronto con altri ordinamenti per cercare di trovare quali possono essere le possibili sfide in un'ottica di miglioramento futuro. Grazie per l'attenzione.